Son las 11:45. Oye, te voy a ir contando todo lo que me van comentando en Twitter, ¿eh? Porque apareció, por ejemplo, el Chico Pérez, ¿ya? Un gran locutor radial, alguien, yo admiro mucho al Chico Pérez, una gran persona también, y dice que ¿sabes cómo hackean las cuentas ahora? Te llega, y me pasó ayer a mí, me llegó un reclamo de Instagram diciendo que había violado derechos de autor. Entonces yo pinché y dije, qué raro, ¿qué derecho de autor había violado? Y así es como te hackean la cuenta. O sea, no pescar, claro, igual todo lo que sea relativamente extraño, ignorarlo. Oye, ¿y te vas a tener que hacer una nueva? No sé, estoy tratando de ¿Cuántos seguidores son? 15.000 y tanto. Ya. No es tan fácil. Vamos a hablar de ese tema, creo que en el tramo final vamos a detallar bien lo que va a pasar. Vamos a estar hablando del tema, ahora vamos a hablar de empleos, porque evidentemente el mercado de las ofertas laborales ha cambiado, la forma de trabajar obligatoriamente nos ha cambiado por la pandemia, y evidentemente hoy día hay quizás habilidades que uno debiera destacar más si es que anda en búsqueda precisamente de nuevas oportunidades laborales, y precisamente de eso queremos hablar con el director de la Bolsa Nacional de Empleo, Cristian Duarte. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Elena, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Oye, Cristian, primero, yo sé que ustedes llevaron a cabo una investigación que tiene conclusiones bastante interesantes respecto a cómo ha cambiado completamente todo lo que tiene que ver con la empleabilidad durante la pandemia. Cuéntame un poquito de esa investigación. Bueno, nosotros hicimos una investigación relacionada con los currículums y también un poco cuáles son las prácticas de las personas en esta pandemia y de las empresas. Lo que hemos notado es que una importante porcentaje de las empresas han recurrido como forma de trabajar al teletrabajo y a las plataformas digitales para estar comunicados con sus colaboradores. Y también hicimos un diagnóstico, tenemos una aplicación que se llama Doctor CB, que como un doctor te hace un diagnóstico del estado de salud de tu currículum. Está bueno. La persona tiene que subir el currículum en el formato PDF y en base a inteligencia artificial, este sistema lee rápidamente el currículum y te da alguna información de cuál es el porcentaje de calce respecto de lo que sería un currículum ideal, y te da recomendaciones de dónde tienes que mejorarlo. Oye, Cristiano, te saluda Roca, bueno, un entusiasta del currículum toda la vida. Y te quería preguntar en torno a esa investigación que hicieron, detectaron que mucha gente incluye información innecesaria. Esto es un tema subjetivo en el sentido que hay trabajos en los cuales, por ejemplo, no sé, en publicidad, ponte tú, un currículum que incluye una información astutamente innecesaria puede ser útil, pero en otros más formales la información innecesaria te aleja del puesto de trabajo. ¿Cómo es la información innecesaria? Claro, hay información que culturalmente antes las personas incorporaban y que como han ido cambiando las tendencias en materia de contrataciones que tienen que ver con mayor diversidad, inclusión, objetividad en los procesos de reclutamiento. Entonces lo que hace eso es que cambia la costumbre, el hábito, no solo de los que reclutan, sino que también tenemos que ir en línea con eso, y nuestro currículum tiene que reflejar esa tendencia. Por ejemplo, el estado civil ya no es un tema relevante a la hora de contratar a alguien, porque a mí lo que le interesa a la empresa es una persona que agregue valor, que aporte y que tenga un buen desempeño. ¿La fecha de nacimiento? Tampoco el número de hijos, tampoco es relevante la edad. ¿El colegio? De hecho, el colegio yo creo que todavía sigue siendo un factor, pero sí uno da cuenta de los lugares donde la persona estuvo. No debería ser un factor, pero sí, claro, uno tiene que poner la universidad donde estudió, el colegio. Esas cosas sí son importantes porque la formación tiene que ver con tu trayectoria. No para la toma de la decisión, sino que para saber cuál ha sido la trayectoria de una persona. Bueno, de hecho hay personas que no ponen la educación básica y media, sino que parten con sus estudios universitarios cuando los tienen. Directamente. Y hay otras habilidades que uno puede incorporar. ¿De qué manera se incorpora eso al currículum hoy día cuando uno habla de estas habilidades mal denominadas blandas, pero que hoy día también son súper valoradas a nivel organizacional? Bueno, yo creo que las personas deberían tratar de reflejar, generalmente se hace un resumen inicial donde das cuenta de aquellos aspectos más importantes, que puede ser tu carrera,
el foco que has tenido como industria o como área de la empresa, y además las personas ponen ahí cuáles son las competencias que ellos reconocen como más desarrolladas en ellos mismos. Ahora, es importante que eso no sea una larga lista interminable de competencias que la persona dice las tengo todas, sino que sean realmente aquellas que se van a ver reflejadas después en una entrevista personal. Entonces, si yo digo orientado a resultados, por ejemplo, entonces el que me entrevista me va a preguntar, ya, háblame de tus resultados, y si en realidad no le puedo contar mucho, entonces va a ser inconsistente con lo que yo escribo. Entonces hay que tratar de ser consistente, coherente desde el currículum, después lo que voy a tener que contar en la entrevista y en todas las etapas del proceso. Oye, ¿y las exageraciones, exagerar un logro o estar al borde de la irrealidad, al borde de la mentira? Hay gente que es bien astuta, Palma. ¿Eso cómo te descubren? Bueno, los abogados decimos que hay el dolo bueno, que son aquellas como ensalzamiento natural que tiene que haber respecto de un producto o de una persona. Pero el dolo malo es cuando yo manipulo de tal manera que falto a la verdad. Entonces, yo creo que las personas tienen que tratar de reflejar aquellas cosas positivas, los logros, las cosas que han efectivamente logrado, y presentarlas de manera interesante, pero obviamente que no pasar del rayo de la raya y convertir eso en una exageración. Pero claro, en el fondo el currículum es una instancia donde hay que aplicar la astucia de alguna forma también, ¿no? Claro, y también pensar en el cargo al que estoy postulando. No necesariamente el mismo currículum sirve para todos los procesos. Como decías tú, si yo voy a postular a algo relacionado con publicidad, comunicaciones, tengo que destacar esos aspectos de mi experiencia más que los otros que a lo mejor no tienen que ver con esa industria. Entonces a veces las personas creen que el currículum es el mismo para todos y no es tan así. Tengo que pensar, voy a postular a minería, bueno, tengo cosas relacionadas con... Ya, entonces esas son las que destaco, versus otras que pueden no tener que ver con ese cargo en particular. Así es. Oye, en cuanto a la empleabilidad, Cristian, ¿qué podríamos decir respecto a, no sé, a todo lo que uno habla mucho? Acá en el programa hablamos mucho de tecnología, de reconversión laboral. Existen ya indicios en grandes compañías internacionales que faltan personas que sepan más, por ejemplo, de la generación de tecnologías nuevas, etcétera. En ese sentido, ¿qué se puede apreciar hoy día como, aparte de estas habilidades blandas que el World Economic Forum ya lo ha dicho hasta el cansancio, se utiliza muchísimo la adaptabilidad, etcétera, para tener mejores trabajadores, pero ¿qué otras habilidades ves tú que uno debiera poner el foco precisamente en cuanto a empleabilidad? O sea, yo creo que cualquier persona, independiente de la profesión, del nivel que tenga educacional, tiene que pensar en cómo la actividad que yo hago tiene que ver con esta nueva realidad digital. ¿De qué manera va a cambiar mi actividad? Si es que no cambió. ¿Cuáles van a ser los desafíos futuros? Si es que eres un abogado, un médico o eres un obrero, es probable que esa actividad, si es digitalizable, se va a digitalizar si es que ya no se digitalizó. Por lo tanto, hay un desafío de las personas, aparte de lo que les puedan entregar instituciones, gobiernos, organizaciones, fundaciones, etcétera. Hay una obligación individual de estar mirando cómo mi negocio o mi actividad va a cambiar en el futuro. Y en eso se ha hablado mucho de una brecha digital, que los países menos desarrollados va a ser un poco más dramática, porque de los trabajos van a requerir esas habilidades y no necesariamente las personas las están adquiriendo. Y ese es un desafío como país que tenemos que abordar. Yo creo que probablemente ustedes también lo han visto en las comunicaciones, cómo ha ido mutando lo que era hace 10 años, es un mundo totalmente distinto. Yo creo que a todos nos va a pasar un poco eso. Oye, también hay un trabajo de la Bolsa Nacional de Empleo sobre ¿cómo se llaman? Las ocupaciones laborales con más vacantes en Chile y lidera tecnología, limpieza y venta. ¿A qué conclusiones se llega con esos resultados, Cristian? Bueno, yo creo que como con esta transformación que hemos visto que se aceleró con la pandemia, o sea, venía bastante fuerte, pero todavía habían empresas que estaban un poco expectantes, un poco remolonas en torno a dar el paso. Muchas se vieron obligadas a hacerlo y a enviar a los equipos para la casa, a conectarse a través de, que es mucho más que Suma, incorporar políticas de ciberseguridad, procesos de seguimiento, de control del avance. Y entonces ese tipo de actividades relacionadas con telecomunicaciones, temas digitales, han tenido una
incremento en las vacantes disponibles. Después tenemos empleados de apoyo a la producción, operarios de procesamiento de alimentos, personas para el aseo, limpiadores de establecimientos, telefonistas, también vendedores a domicilio y por teléfono y guardias de seguridad. O sea, tecnología, ventas y seguridad han estado fuertes. Y también el tema del aseo, hay mucha compañía que da servicios de outsourcing que utilizan intensivamente la Bolsa Nacional de Empleo para buscar colaboradores. Nosotros somos, diría, una bolsa que está enfocada, o no enfocada, sino que la mayor cantidad de nuestros usuarios son personas de que tienen niveles, no altos niveles gerenciales, sino que niveles medios y operativos. Por lo tanto, es el reflejo de esa realidad las vacantes que nosotros tenemos. Hay vacantes para otros cargos, de todas maneras, más altos, pero son menos proporcionalmente a lo que quizás hay en otros portales. Perfecto. ¿Y dónde la gente puede encontrar esa información? En la DNE.cl, Bolsa Nacional de Empleo. Es bien fácil, los invitamos a conocer, registrarse y después postular. Pueden hacer con su root y pedir una clave o directamente con la clave única. Estamos conectados con el registro civil, entonces reconoce inmediatamente los datos de la persona con el root y en la clave única. Oye, Cristian, lo último, te puedo preguntar, solo una curiosidad personal, no sé si va directamente con tu campo, pero cuando te hacen una entrevista de trabajo y te preguntan puedes mencionar un defecto tuyo, ¿qué es lo mejor que uno puede decir? Bueno, ahí también hay que ser astuto y yo iría a hablar te dicen en realidad fortalezas y debilidades. Hoy día también hay una tendencia que ese tipo de cosas ya no deberían preguntar. No se debe preguntar. Claro, pero igual yo diría que en el 80% de los casos se pregunta. Pero como los que están más evolucionados no preguntan eso porque obviamente que es una respuesta estratégica, construida, sí, claro. Así como tú me preguntaste a mí, otra persona le preguntó a alguien que tiene que ver con reclutamiento y con esas cosas. Dicen que decir perfeccionista, ese tipo de cosas, soy perfeccionista. Bueno, claro, no dejo de trabajar nunca. Claro, soy trabajólico. Claro. Soy demasiado bueno. Claro. La gente me dice que soy muy comprometido, entonces... Claro. Excesivamente responsable, nunca me desligo, pero bueno, estoy tratando de mejorar. Siempre supero las metas y eso quizás puede ser perfecto. Perfecto, le queremos dar las gracias a Cristian Duarte, director de la Bolsa Nacional de Empleo, BNE, entonces la gente para que entre y fácilmente se pueda ahí encontrar empleo, que es una situación crítica hoy día, Cristian, y también ser parte de esta bolsa que yo creo que siempre es interesante. Sí, yo creo que hay oportunidades y nosotros estamos trabajando activamente para incorporar más ofertas, traer más empresas, realizar ferias laborales virtuales. Estamos muy de la línea con otras entidades del Ministerio del Trabajo, la Bolsa Nacional de Empleos de la Subsecretaría del Trabajo, pero tenemos relación con Chile Valora, con CENSE y con las direcciones regionales del Ministerio, la CEREMI y con las direcciones regionales de CENSE. Así que, perfecto, muchas gracias Cristian por esta conversación con Emprendedores Clave, que te vaya súper bien. Chao, adiós. Chao, suerte, abrazo. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave. Ya volvemos.